Recién Ale dio una charla de superficies espaciales donde muchos elementos o piezas geométricas que estamos acostumbrados a estudiar, bueno, empieza a verlos aplicados de determinada manera en situaciones espaciales, ¿no? Justamente como dice el nombre. Entonces, un poco lo que nosotros seguimos charlando es, bueno, cómo son estos nuevos modos de producir conformaciones, ¿sí? De producir estas piezas que generan espacios, ¿sí? Que si bien están atadas a la geometría, buscamos como ese punto de unión en la tridimensión para poder generar la espacialidad. Dentro de eso surgen, a partir de lo que recién veníamos hablando, surgen los poliedros semirregulares, ¿no? O también conocidos como sólidos arquimedianos, en los cuales son poliedros con caras regulares que tienen un grupo de simetría transitivo en sus vértices, ¿sí? E implican determinar los vértices de un poliedro a los centros de las caras de otro, y de ahí construir sus aristas. Claro, dicho de alguna manera, de un modo más sencillo, sería, bueno, cómo a partir de las piezas geométricas básicas, ¿no? Como recién mencionaba Ale, el triángulo, el cuadrado, los rectángulos, el círculo, bueno, el pentágono, cómo se empiezan a generar tridimensionalmente a partir de la bidimensión, ¿no? Entonces, nosotros primero vamos a verlo en 2 dimensiones y después lo pasamos a ver en la tridimensión, donde empezamos a ver estos poliedros semirregulares, ¿no? A partir de un triángulo, ¿no? Y cómo se da cuando se le superpone la misma figura, el mismo triángulo, pero se le aplica una función, por ejemplo el giro, y ese giro lo que implica también es que quede inscripto dentro de la primera figura, ¿no? O sea, lo que vemos primero, lo que vemos en negro es la figura inicial, y la que vemos circunscrita dentro de la figura inicial sería la segunda figura con la cual vamos a trabajar. Entonces, ahí es donde vemos la primera circunscripción. Ahora vamos a pasar a verlas de manera tridimensional, pero para que se empiece a entender esto, ¿no? De lo que hablaba Alejandro, cómo a partir de pequeñas operaciones, ya empezamos a generar como estos ciertos puntos de tensión, ¿no? De, por ejemplo, hablando de vuelta con el tema de las 3 torres, ¿no? O hablando de los espacios intersticiales que se generan entre unos y otros, ¿no? Cómo nosotros podemos empezar, a partir de un dibujo simple donde se superpone una geometría con otra, podemos empezar a generar espacios. Esta segunda operación es la de la duplicación inscripta, ¿no? Donde también se duplicó la figura inicial, se la rotó, pero no se cambió la escala. Y posteriormente lo que se hace es cortar los puntos donde delimita la primera figura a la segunda figura. Entonces nos pasa de vuelta lo mismo. Empezamos a generar, por ejemplo, dentro del triángulo, empezamos a generar una nueva geometría, que en este caso es un hexágono, ¿no? O mismo en el cuadrado, cuando lo rotamos y cuando le cortamos los bordes sobrantes a la segunda figura, nos genera ya el octógono. Lo mismo con el pentágono, ¿no? Siempre se duplica la cantidad de lados que tiene la figura inicial. En el caso del triángulo pasa a ser un hexágono, en el caso del cuadrado pasa a ser un octógono, y en el caso del pentágono pasa a ser un decágono. Otra operación es la reducción, donde se realiza la famosa función del offset, ¿no? Donde la figura inicial se achica, se reduce, se mantienen los mismos ejes, los mismos centros, y se genera como ese borde alrededor de toda la pieza, de la segunda pieza. Y después lo que hablábamos recién de, bueno, como esa pieza que la duplicamos, ¿no? Ese triángulo por el cual obtuvimos el hexágono, ese hexágono lo reducimos y queda inscripto dentro de la primera figura del triángulo. Lo mismo con el cuadrado, lo mismo con el pentágono. Después la operación de la reducción con el giro. O sea, lo que tiene el propósito de esta charla es que ustedes puedan ver como con pequeñas operaciones, ¿no? De girarlo, escararlo, moverlo, manteniendo la misma figura, cortándolo, pueden ir generando
distintas nuevas espacialidades y distintas nuevas geometrías con las cuales pueden ir trabajando y salir un poco de la lógica inicial de, bueno, trabajo con el triángulo, con el círculo, con el cuadrado, con el rectángulo, ¿no? O sea, podemos ir aún más allá, a partir de trabajar con 2 piezas solamente, ¿no? Si se han dado cuenta, después cuando lo van a ver la charla, van a ver que es toda una sucesión de imágenes y de operaciones que van teniendo resultados muy similares, pero que son distintos, ¿no? O lo mismo de esto, que se reduce, pero es idéntico al anterior, se reduce y gira, pero en este caso se reduce y gira de manera asimétrica, entonces no tiene relación, ¿no? La pieza externa con la interna. Es decir, sí tiene relación, pero el giro es un giro aleatorio. Y de ahí saltamos a la tridimensión, que es cuando empezamos a obtener estas piezas, ¿no? A partir de lo que hablábamos recién, ¿no? Si se fijan la pieza inicial, acá, cuando lo vemos en planta, lo vemos en 2 dimensiones, vemos que aparece el triángulo con el triángulo inscripto, ¿sí? Invertido, ¿no? Lo mismo con el cuadrado con el cuadrado rotado inscripto dentro de la misma figura. Entonces, cuando superponemos esas 2 caras, nos da el cuboctaedro, ¿no? Que es una pieza de 14 caras. Y lo que también es muy interesante de esto es que, como ya estamos trabajando en 3 dimensiones, nos da un nuevo resultado que es un teselado. El teselado que se nos da, que es lo que va a hablar después Fer, es, bueno, tenemos este cuboctaedro, ¿qué pasa cuando lo desarmamos? Entonces nos da esta pieza de teselado de acá, ¿no? Que para trabajar es una pieza muy interesante, y que a lo largo de ahora, de todos estos sólidos irregulares, de estos poliedros semi-irregulares que vamos a ir trabajando, vamos a ir viendo distintos resultados, ¿no? Como el triacontágono, que pasa a tener 32 caras, se genera a partir del pentágono, a partir del triángulo, ¿no? Y viene una pieza interesantísima esta que genera cuando cuando se lo explota, ¿no? Cuando se convierte en la bidimensión. O sea, lo interesante es cómo surge de esta bidimensión, ¿sí? Pasa a la tridimensión y después vuelve a la bidimensión, ¿no? Como todo ese proceso de análisis que nos va dando distintos resultados y que nosotros, bueno, a la hora de proyectar, es nuestra decisión dónde nos paramos y con qué nos quedamos de todo este estudio. Por supuesto, son formas muy complejas y difíciles de trabajar, pero que obviamente nos podemos ir adaptando a todo estudiado y podemos ir eligiendo, particularizando qué es lo que nos interesa interiorizar o definir, ¿no? Otro ejemplo, el tetraedro truncado, ¿no? De 8 caras, mucho más chico, pero surge a partir también del triángulo con el triángulo descripto y que está rotado, ¿no? Y aparece un teselado también totalmente distinto. Acá ya se hace un poco más pesado, pero bueno, vamos a ir mostrando todas estas opciones de poliedros semi-irregulares, ¿no? El tetraedro truncado, ¿no? También con su teselado, con su geometría inicial, el octaedro truncado, el dodecaedro truncado, ¿no? Bien, cuando aparece acá este teselado, qué interesante para trabajar. En el caso de las torres, o mismo también en el caso de las reversiones, como piezas de análisis. El icosaedro truncado, ¿no? Hay unos que parecen más sencillos, otros más complejos. Lo interesante de todo esto es que, bueno, tenemos piezas como para parametrizarlo, no son piezas aleatorias, sino que todo esto tiene un estudio de fondo que nos permite darle medidas a los proyectos. El rombicubo octaedro pequeño, de 26 caras, ¿sí? Que acá aparece otra pieza que no es de las que vimos en el inicio, porque ya el cuadrado que está inscrito en el interior está aún más adentro, no es tangencial con el exterior, entonces ya empiezan a aparecer estos pequeños triangulitos de borde. El pseudo rombicubo octaedro de 26 caras, y el rombicubo octaedro grande de 26 caras, ¿no? Como empiezan a aparecer estas plantas que incluso recién cuando lo veíamos a Ale con el proyecto de Luis Kahn,
cómo hay cosas que empiezan a aparecer, ¿no? Bueno, ¿dónde tiene su génesis? ¿De dónde parten? ¿No? Que uno dice, bueno, este arquitecto empezó a unir formas y le fue dando eso. Bueno, está bien, pero también se fue dando con cierto criterio y tiene mucho que ver con esto. No es que de manera aleatoria voy juntando un cuadrado con un triángulo, con un círculo y me va dando un proyecto como por arte de magia, ¿no? Hay cierto punto donde se estudia, donde se para y donde se dice, bueno, vamos por este camino. El rombi cósido de dodecaedro pequeño, de 62 caras, que es esta trama, este teselado, interesante para trabajarlo. El rombi dodecaedro grande de 62 caras, el hexaedro achatado de 38 caras, el dodecaedro achatado de 92 caras. ¿No? Imagínense la cantidad de caras y de estudio que tiene cada una de estas piezas. Y ahí derivamos en los poliedros de Catalán, ¿no? Que a diferencia de los que vimos anteriormente, estos surgen como punto de partida de los poliedros, o sea, surgen de los poliedros arquimedianos que vimos recién. La diferencia es que sus caras son iguales, pero sus polígonos no son regulares. Y no todos sus vértices reciben la misma cantidad de aristas, ¿no? ¿Cómo hacen esto? ¿No? Nosotros tampoco podemos poner ejemplos de arquitectura en esto porque obviamente no están aplicados en la realidad en muchos casos, pero sí lo que tiene interesante es bueno, poder trabajarlos a partir de ahí, más que nada en el ámbito de la morfología que trabajamos nosotros, ¿no? Donde trabajamos mucha parte abstracta y mucha parte. Bueno, y volviendo a los poliedros de Catalán, tenemos el triaquistetraedro de 12 caras, ¿no? Que como veíamos antes, son todas piezas iguales, pero no todas las aristas reciben la misma cantidad de caras, y todos sus vértices reciben la misma cantidad. El rombo dodecaedro de 12 caras, el triaquisoctaedro de 24 caras. O sea, nosotros millones de veces, hace años, hemos tenido proyectos de este estilo en morfología general, y que, claro, como no se estudiaba muchas veces cómo se, cómo se llegaban a esas piezas, o sea, no se realizaba este estudio formal, eh, estas piezas terminaban dando de manera muy aleatoria, entonces no se podían parametrizar. Entonces está bueno como partir de esto para saber después, a la hora de dibujarlo, bueno, con qué criterio dibujarlo. El tetraquishexaedro de 24 caras, ¿no? Que abajo figuran por qué está conformado, ¿no? Que por triángulos isósceles, el icositetraedro deltoidal de 24 caras que está formado por deltoides, el hexaquisoctaedro que está formado por triángulos escalenos, ¿no? El romboctaedro que vimos antes está formado por rombos, el triacontaedro rómbico de 30 caras que está formado por rombos también, ¿no? El traquiscoedro por triángulos isósceles, el pentaquisdodecaedro por triángulos isósceles, ¿no? Qué interesante estas piezas para trabajar, ¿no? Estos puntos, tranquilamente, como mencionaba antes Ale, ¿no? Como estos pueden ser 3 puntos de las torres que estén equidistantes, pero que a su vez esto empieza también a generar su propio entorno, que lo vamos contextualizando nosotros. El hexacontraedro deltoidal, ¿sí? Formado por deltoides, 60 caras. El hexaquisicocaedro de 120 caras, formados por triángulos escalenos. Y el ocositetraedro pentagonal de 24 caras, que está formado por pentágonos irregulares. ¿Sí? Y para cerrar con la charla, cerramos con los fractales. ¿Sí? Que la fractalidad es la propiedad de las conformaciones de reproducirse a sí mismas de manera recursiva. Esto un poco lo habló Ale cuando hablaba de la proporción áurea, ¿no? Los fractales tienen mucha relación con lo que son las proporciones. Entonces, hay algunas imágenes que ya mencionó Ale que vamos a volver a ver, pero para que entienda también desde otra lógica. Antes Ale lo expuso de la lógica de las proporciones, y bueno, ahora lo vamos a ver como de la lógica de los fractales. Sus superficies son irregulares, pero en la cual esa regularidad se repite geométricamente en diferentes escalas. Son autosemejantes, es decir, que sus partes tienen la misma forma o estructura que el todo.
y remite a una operación de reiteraciones infinitas, de manera que para obtener conformaciones es necesario detener el proceso en algún punto. Ese proceso lo detenemos nosotros. Uno de los ejemplos paradigmáticos es el fractal de Koch. ¿Sí? Primero vas a ver los ejemplos como bidimensionales y después pasamos a los dimensionales. El primero que vamos a ver es el fractal de Koch, o conocido como copo de nieve, ¿no? Donde la primera pieza es este triángulo. Después de ese triángulo, cuando se empieza a repetir, aparece esta estrella, ¿sí? Que sigue siendo generada por dos triángulos superpuestos. ¿Sí? Después, perdón, no es como se genera. La idea de la generación es que a partir de esta base, nosotros después tenemos toda esta serie de triángulos en punta, que son los que van generando la segunda fase del fractal. Después pasa lo mismo con la tercera fase del fractal. Entonces nosotros siempre, el fractal principal sigue siendo este, ¿sí? Y lo que se va agregando son nuevas piezas que van achicando la escala del fractal inicial, hasta determinar en esta sexta instancia, ¿no? Que es hasta donde dijo Koch, bueno, hasta la sexta es hasta donde da, pero esto puede seguir de manera infinita. Nosotros definimos en qué lugar cortamos. Entonces, cuando vemos el if, ahí se empieza a entender cómo funciona el tema de la fractalidad, ¿no? Cómo se va cada vez achicando, achicando y achicando más estas proporciones. Y este sería como el antifractal, o sea, no antifractal, disculpen. Es un fractal, pero dado de manera inversa. O sea, en el que vimos anteriormente era como que tomabas los bordes del triángulo y se expandía hacia afuera, y en este caso es al revés. O sea, del borde del triángulo se interioriza y se expande hacia el interior. Y va generando piezas interiores. Después, otro caso paradigmático es la esponja de Menger, el fractal, que este ya sí es tridimensional, ¿no? Pero donde vemos también cómo a partir de que surge este primer cubo, después en el mismo cubo se realiza una división interior, de esa misma división interior se genera otra subdivisión interior, y así se va subdividiendo interiormente la cantidad de veces que nosotros querramos que sean necesarias. El fin lo ponemos nosotros, el tope. Pero piensen en lo interesante que es que son piezas espacialmente, ¿no? En su interior, las entradas de luces, las espacialidades, las sombras que genera, ¿no? Las distintas escalas de trabajo. Pero como todo, siempre esto viene de la naturaleza, ¿no? Los fractales naturales, que es lo que mencionaba antes, sale al principio con el caso del girasol, ¿no? Que la proporción que se daba en la naturaleza, bueno, tiene que ver con esta cuestión de la fractalidad. Entonces, la geometría fractal surge como un intento de describir la naturaleza, como vemos en las plantas, como vemos en esta imagen aérea de estos árboles, como vemos en el caso de las aves, de las plumas. Y después aplicados a ejemplos de arquitectura, también paradigmáticos, como es el caso de la Sagrada Familia de Gaudí, ¿no? Como es el caso del sistema modular de Le Corbusier, que esta era la que mencionaba previamente Ale, el estudio de esas proporciones, del Museo Guggenheim de Wright. Y después este último ejemplo, que es, bueno, nuevas búsquedas, donde la fractalidad tiene su connotación, que es con la que se arranca en un principio, que es como esa fractalidad rígida que va variando, ¿sí? Que marca como este basamento de una manera, marca el desarrollo de otra y marca el remate de otra, pero después todo lo que es el desarrollo lo empieza a trabajar de manera paramétrica, con la misma lógica formal, pero ya empieza a romper esa lógica de fractalidad, donde siempre es esa proporción que se va achicando, se va achicando, se va achicando, o al revés, se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando. Bueno, acá ya empieza a manipularla con otro tipo de operaciones. Y con eso cierro. Gracias.